en una familia y en un país, anarquía es desorden. Es porque se violan las leyes. Entonces, cuando se violan las leyes, por lo regular hay problemas en cualquier lugar. Problemas con la sociedad, problemas con la autoridad y problemas contigo mismo. Entonces, algo que es importante es de que nosotros podamos entender. Yo no sé cómo le transmitas tú las reglas a tus hijos, porque a veces que nosotros imponemos reglas, pero nunca explicamos por qué son las reglas. ¿Alguna vez las explicas? Es que aquí mi chicharrón truena, ¿no? Y yo vas a hacer lo que yo digo porque yo mando, porque yo hago esto, porque yo lo otro. Entonces, una de las cosas importantes que vemos es de que nosotros, cuando violamos las reglas, ya sea de la casa o de cualquier lado, no vas a tener ningún beneficio. Muchas personas piensan que al violar la ley, por ejemplo, los que transan, los que roban, los chavos que tienen relaciones sexuales antes de casarse, piensan que se van a ser favorecidos. Pero siempre que se viola una ley, siempre va a haber consecuencias y no muy buenas. Y te voy a decir algo, Dios ha dejado sus pensamientos, sus estatutos, lo que tú quieras llamarle, su ley, para que tú y yo seamos bendecidos. Para eso la ha dejado. Entonces, cuando tú practicas lo que dice este libro, puedes vivir como lo vamos a ver ahorita. Entonces es muy importante que tú y yo podamos practicar, no simplemente. ¿Sabes cuál es el problema de los que venimos luego a la congregación? Que se nos olvida, saliendo de la puerta, lo que nosotros hacemos, o decimos o pensamos, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunas de las cosas buenas que tiene el practicar, el hacer caso del consejo. Y el hacer caso del consejo te va a hacer una persona diferente. Muchas personas aquí están enfermas, ¿y saben por qué están enfermas? Porque no tienen paz en su corazón, y eso es por violar la ley. No es que estoy enfermo de X situación. Tus problemas son psicosomáticos, la mayoría. ¿Qué significa que son psicosomáticos? Significa que son del alma. La mayoría de las personas que tienen cáncer, que tienen azúcar, que es por la ira, por la amargura, por la falta de perdón, y no pueden vivir en paz. ¿Por qué? Porque al violar la ley de Dios viene una consecuencia. Pero cuando tú recibes la paz de Dios y crees en la paz de Dios, ¿qué te preocupa? ¿Han visto personas preocupadas felices? ¿No? Qué triste que los cristianos estemos tan preocupados, ¿verdad? Vayan al libro de Josué y vamos a comenzar desde aquí. Y vean ustedes una de las primeras leyes. Vean cómo nosotros podemos ser personas exitosas cuando nosotros hacemos una aplicación correcta de lo que es la palabra de Dios. Si tú vas a un trabajo y violas las leyes de ese lugar, ¿qué es lo que puede venir como consecuencia a ti? Te despiden, te castigan, etcétera. ¿Por qué? Pues porque no estás cumpliendo con los lineamientos que hay en ese lugar. No va a venir una cosa buena, sino va a venir algo. ¿Qué pasa con un hijo que viola la ley de su padre y que le dice quiero que llegues a las 11 de la noche y el hijo llega a las 5 de la mañana? ¿Cómo lo recibe el papá? Contento, ¿eh? Hijo, ¿por qué no llegaste a las 6? Ya mejor te la hubieras seguido, ¿no? Yo creo que si hay reglas en la casa, que debe de haberlas, porque hay muchos chamacos que ahora se violan en contra de su mamá y de su papá y no quieren tener una responsabilidad. ¿Sabes qué? Tú le debes de respeto, y esa es una ley que Dios marcó en la palabra. Tú le debes honra a tu madre y le debes honra a tu padre, ¿sí? Y honrar significa, ¿qué significará honrar? ¿Perdón? Respetar, por ahí dicen que obedecer. Manuel, tú dices que no, a ver, dime algo.
Ah, no, es que estás haciendo así. No, por eso. Yo dije, a lo mejor me quiere decir algo. Pero no. Entonces, vean ustedes en el capítulo 1 del libro de Josué, en el versículo 8. Dice, nunca se apartará. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Nunca. Número 2, meditarás en él. Número 3, para que guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué? Y todo te saldrá bien. Con razón yo veía que estaban muy atentos acá, pues estaban las letras acá, ¿no? Dije, ¿por qué no ven su Biblia? Qué bueno que se lo sepan de memoria. Bárbaro. ¿Sí? Qué bueno. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Una persona rebelde, ya dijimos que es una persona hechicera. Si tú eres una persona rebelde, eres una persona hechicera. Cuando tú te sometes a la autoridad de cualquier persona que esté arriba de ti, tú eres una persona que vas a obtener bendición de Dios. Pero cuando tú violas esa autoridad de parte, ¿sí?, tuya hacia la persona que está arriba de ti, por lo regular vas a tener muchos problemas. Y el problema con Dios es que a veces nosotros violamos su autoridad. ¿Cuál es la autoridad de Dios? ¿Sí? La autoridad de Dios está aquí, en sus palabras. ¿Sí? Y cuando tú violas las palabras, por lo regular no va a venir algo bueno. Pero cuando tú obedeces las palabras de Dios, entonces dice, ¿cuántos quieren prosperar aquí? ¿Sí? ¿Cuántos no quieren prosperar? Qué bueno. ¿Y qué debemos hacer nosotros entonces? Debemos de aplicar los principios bíblicos que están aquí. Y el principio, ¿sí?, del éxito es la aplicación de los principios de Dios. Si tú quieres ser exitoso, tienes que practicar esto. Si no, vas a ser exitoso tal vez en un área de tu vida, pero Dios promete que si tú practicas esto, vas a ser exitoso en todas las áreas de tu vida. Laboralmente, ¿sí?, emocionalmente, físicamente, vas a tener todo eso. ¿Por qué? Porque Dios lo promete. Y ahorita vamos a ver algunas de las cosas. Entonces, entre mayor revelación tengas tú de la palabra de Dios, ¿sí?, tienes más transformación. Si una persona no entiende bien la palabra, no va a ser transformado porque no le ha sido revelada. Entonces, entre mayor revelación tengas tú de Dios, entre mayor conocimiento tengas tú de Dios, más transformación va a haber en tu vida, porque Dios te va a estar revelando las cosas ocultas que hay en ti y las cosas que hay en la palabra. Porque esta palabra no es un libro común y corriente. Dice que Dios nos la reveló a nosotros por medio de ¿qué? De su Espíritu Santo. Entonces Dios nos revela las cosas a través de su Espíritu, pero tenemos, ¿sí? Vamos allá a Éxodo capítulo 3 versículo 1. Y vean ustedes cómo Dios le habla aquí a Moisés y se le revela a Moisés. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, Éxodo 3:1, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Joreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio la zarza que ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo el Señor que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham y Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y luego dijo el Señor,
Bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, y los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Hasta aquí Moisés había tenido un encuentro con Dios. ¿Saben por qué este lugar es santo? ¿Por qué? Porque está Dios aquí, por eso es santo. A la hora que nosotros nos vayamos, deja de ser santo. La construcción no tiene que ver nada, sino la presencia de Dios. Dice: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy ahí. Hay mucha gente que dice: es que yo voy a un lugar santo. No, la santidad la da Dios en su presencia, y Dios está aquí. Y por eso le dijo a Moisés: ¿sabes qué? Quítate las sandalias de tus pies, porque algo que nosotros tenemos como humanidad son nuestros pies y nuestros pecados. Digo, nuestra vida al ser puesta sobre nuestros pies en la tierra, indica que nosotros somos seres imperfectos, ¿sí? Y que necesitamos una limpieza en nuestra vida. Y Moisés había sido revelado esto, pero vean una cosa: cuando Dios le manda y le dice: ¿sabes qué, Moisés? Quiero que tú seas la persona que vayas y liberes. Por favor, el niño no lo pueden llevar a su clase, ¿no quiere? Ok. Cuando Dios le manda a Moisés y le dice: ¿sabes qué? Yo quiero que vayas a Egipto y que lo saques de ahí, él se sintió no apta para ese trabajo, ¿sí? Se sintió no con esa cualidad de decir: ¿cómo yo me voy a enfrentar a alguien si no tengo la capacidad para hacerlo? Pero cuando Dios ordena algo y tú obedeces, ¿sabes qué? Tienes esa capacidad, porque la capacidad no proviene de ti, la capacidad proviene de Dios. Y cuando Dios llama a una persona, la capacita. Así es de que no tienes que tener temor. Por ejemplo, ahorita que se les dijo: si quieres servir, sirve. O sea, necesitamos maestros, necesitamos más gente que predique, porque yo creo que ya están cansándose de mí un poco, pues todos los domingos, imagínate. Entonces ya hay gente que se necesita parar aquí, ¿sí? Y que necesita dar lo que Dios ya le está dando. ¿Por qué? Porque es necesario que, si tú sientes un llamado, ya lo sentiste, ahora ponlo en práctica. Dios te va a ayudar. Y sabes que el mejor servicio y el mejor patrón es Dios. Y cuando tú sirves a Dios, estás sirviendo realmente a aquel que formó y que nos hizo para su gloria. Y cuando nosotros servimos a Dios, estamos sirviendo para el Rey del universo, y es una satisfacción para nuestra vida. Moisés aquí tenía temor. ¿Y temor de qué? De que lo que Dios le había dicho. Pero sin embargo, aún a pesar de su temor, él era, dicen los escritores, que él era tartamudo. Dice que él tenía problemas con el habla. Yo no sé si no era una persona como lo es Andrés Manuel López Obrador, que no, dice que él no habla mucho. A lo mejor era en ese sentido, o muchos dicen que era tartamudo, que no tenía mucha facilidad, y por eso él decía: pues ¿cómo voy a ir a Faraón? Se va a burlar de mí. Pero cuando Dios te habla, te llama, Dios te da las palabras que tienes que decir, y no debes de tener miedo. Entonces, algo que Dios le estaba dando a Moisés era un consejo. ¿Sabes qué? Yo quiero que tú me sirvas, y quiero que tú vas a ser el libertador de ese pueblo. Y ¿sabes qué? Cuando nosotros aceptamos esas palabras de Dios, esos mandamientos de Dios, esas palabras vienen a ser vida para nuestra vida. Cuando tú aplicas estos principios, la palabra de Dios es espíritu y es vida. Cuando nosotros no guardamos los mandamientos, no viene la vida de Dios a nuestra vida. ¿Cómo es Dios? ¿Dios está amargado? ¿Dios está triste? ¿Dios es enojón? O sea, continuamente no, ¿verdad? Dios es un Dios que, vayan allí a Juan 6:63, por favor. Dios es amor, y cuando nosotros aplicamos estos principios, es lógico que vas a tener una vida placentera, una vida diferente. Juan 6:63 dice: el espíritu es el que da vida,
Cuando tú crees en Dios, sucede una cosa: el Espíritu de Dios viene a tu vida. Tu espíritu está muerto, por eso muchos no queremos saber de Dios. El Espíritu Santo viene a tu vida y se une a tu espíritu. Y es cuando a ti te dan ganas de hacer cosas para Dios. Es cuando se empieza a despertar un deseo por buscar a Dios. ¿Por qué? Porque se une a nuestro espíritu que está muerto. Pero cuando una persona no ha nacido de nuevo, no puede practicar las cosas que Dios establece ahí. Para poder practicar eso, se necesita nacer de nuevo por medio de la palabra y del Espíritu. La palabra, por ejemplo, todos nosotros tenemos papá y mamá. La palabra es tu mamá y el Espíritu es tu papá. Se unen y nace una nueva criatura. Y nosotros nacemos interiormente de una nueva forma. Empezamos a ver las cosas diferentes. Cuando aplicamos esto, entonces fíjense lo que dice 6:63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Cuando una persona no tiene la vida de Dios, cuando una persona no tiene esa vida, por lo regular es rebelde. Por lo regular no tiene paz en su corazón. Por lo regular está amargado. No perdona. ¿Por qué? Porque la vida de Dios no está metida en su corazón. Pero cuando esa vida de Dios está metida en el corazón, las cosas cambian. Hay una cuestión importante, que nosotros somos seres espirituales antes de ser un cuerpo. Tú eres un ser espiritual y por lo tanto necesitas de esa vida espiritual. Yo les decía ayer cuando comentaba ahí en el evento, les decía, ¿sabes qué? Si tú vas con un psicólogo, él no te va a poder ayudar. Si tú vas a Alcohólicos Anónimos, él no te va a poder ayudar. Si tú vas a Neuróticos Anónimos, no te van a poder ayudar. Te van a ayudar a conseguir que dejes el alcohol, pero no va a haber un cambio radical en tu vida. ¿Por qué? Porque el único que tiene poder para hacer a una persona diferente es Jesucristo. Por eso dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si tú crees que Él, la vida está en ti, la vida se va a reflejar en ti, te vas a comportar como Él, porque Él es la vida, de Él emana la vida. Es cierto que son grupos que se esfuerzan por hacer buenas cosas, qué bueno que lo hagan, pero realmente si tú quieres un cambio radical, necesitas venir a Jesucristo, porque Él es el único que puede transformar la vida del ser humano. Él es el único. Entonces nosotros, ¿qué necesitamos para obtener esta vida? Vayan ahí a Mateo 4:4, por favor. Dice: y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No tan solo de lo que tú comes, de lo que tú bebes te vas a alimentar. La palabra de Dios es un verdadero alimento, pero no es para nuestro cuerpo, es para nuestro espíritu. Y cuando tú vienes a la palabra de Dios, el Espíritu Santo llena tu vida, llena tu espíritu para que tú puedas hacer la obra que Dios quiere que hagas. Y por eso muchas veces nosotros tenemos estos problemas. ¿Saben cuál es la enfermedad del siglo? ¿Cuál? ¿El cáncer? ¿Perdón? ¿La depresión? ¿Qué más? La cuestión más importante ahorita que viven los seres humanos es el estrés. La gente está estresada. Esa es la enfermedad. ¿Y por qué estamos estresados? Porque no tenemos paz. ¿Cómo caminamos? Yo viví 8 años en un lugar donde pues solamente caminábamos, había bicicleta ahí la cosa. Y entonces cuando nosotros salimos, cuando yo salí de ahí, le digo a Mari Carmen, una vez íbamos caminando y le digo, oye, mira cómo caminan aquí. Iban chu, 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 chu. Y ahora ¿cómo creen que camino yo? Pues igual. Porque de veras hay veces que la misma sociedad te impulsa, vas en el metro y ¿qué? Te obligan a que camine rápido, y si no te van pataleando por atrás, porque sí, bueno, los que se van en el metro.
Pero ¿sabes qué? Es porque, precisamente por eso, porque la vida se vive rápido. ¿Se acuerdan de Marta? Marta y María. ¿Cómo estaba Marta? ¿Alguien aquí hay una Marta? Digo, las Martas viven afanadas, ¿no? Y es que la comida, y es que esto, y es que el pollo, y ahora voy por los niños, y ahora qué. ¿Y cuándo descansas? ¿Y sabes qué? Cuando venimos a la presencia de Dios, dice que Marta estaba afanada con muchos quehaceres. Estaba estresada con muchas cosas. Hay muchos hombres que están estresados con muchas cosas. Estamos estresados. Las mujeres se levantan desde las 6 de la mañana y ya están haciendo el quehacer y vámonos. ¿Y qué les dejo de desayunar a mis hijos? Y ahora el pantalón y la camisa y vámonos al trabajo, y del trabajo vuélvete otra vez a la casa y ahora la comida. ¿Y cuánto tiempo tienes? ¿Cuánto o cuándo para sentarte a los pies de Jesús? Marta estaba afanada, pensando que a Jesús ¿sí? se le estaba agradando por lo que ella estaba haciendo. Ella pensó, ahorita le pongo su mesita al Señor, su barbacoa con su guacamole ahí, su papa loquelite, ¿sí? Y ahorita se van a comer, tranquilos, tranquilos. Y ella pensaba que esa era la situación con la cual Cristo se iba a agradar. Pero ¿sabes qué? María, su hermana, se sentó a escuchar a Jesús. Y Martita, si estás por ahí, ¿sí? Marta le dijo a Jesús: oye, Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana no me ayude? Ya de haber pensado que Jesús le iba a decir: oye, Marta, ¿por qué dejas a tu hermana sola? Y le dijo Jesús: ¿sabes qué? Tu hermana María ha escogido la mejor cosa, ¿sí? Ella ha venido a escucharme a mí, ha venido a adorarme a mí, porque la verdadera paz se encuentra en Jesucristo. Ahí es donde está la verdadera paz. Y nosotros necesitamos vivir de la palabra de Dios. No tan solo de pan vivirá el hombre, no tan solo de que te vayas ahorita a comerte unas garnachas ahí al mercado, o que te vayas a comer lo que sea. No tan solo de eso, sino que tú hoy puedas alimentarte. El verdadero reposo de una persona está en Cristo, en Jesús. El verdadero reposo no es el día que descansas, ese día descansa tu cuerpo. Pero te voy a decir una cosa: si descansa tu espíritu, descansa tu cuerpo. Si no descansa tu vida interior, tú no puedes descansar aunque tengas día de descanso. Porque la palabra de Dios dice que el hombre debe de comer esta palabra, la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios viene a tu vida, entonces empieza una nueva vida. Entonces empiezas a tener fuerzas, empiezas a ser una persona diferente. Porque la paz de Dios a través de su palabra te impulsa, te anima, te da tranquilidad. Fuimos a Puebla. Yo pensé que nada más en el DF pasaba, que la gente anda así. Pero allá en Puebla nada más se pone el semáforo y pi, pi, pi. Yo dije: oye, estos cuates, ¿qué les pasa? Si vivieran en el DF ya se hubieran dado un balazo. ¿Por qué? Por el estrés. La gente ya no es específicamente de aquí. Les decía en una ocasión que 1 hora de manejar en el DF es como si tú manejaras un avión 8 horas por el estrés. Por eso ve los taxistas. O sea, si hay algún taxista aquí, no lo digo con el son pero ve los taxistas, ¿sí? Y nada más se les paras tú tantito en adelante y pi, pi, pi. Y cuando ellos se paran, no quieren que nadie, y les tocas y ahora, o sea, el estrés, porque ellos trabajan mucho tiempo trabajando en el volante y es un estrés. Necesitamos venir a la palabra, porque dice, escrito está: no solo de pan vivirá el hombre. O sea que también cuando venimos a la palabra vives, ¿sí? Vamos al Salmo 119:98, por favor. Otra ventaja que tenemos aquí es de que Dios, al venir a su palabra, nos hace sabios. ¿Cuántos necesitan sabiduría aquí? ¿Sí? A veces que no sabemos cómo educar a nuestros hijos. Hay ocasiones que no sabemos a qué escuela van a ir. Hay veces que no sabemos tomar buenas decisiones en cuanto a nuestra economía. Hay veces que tenemos problemas y no sabemos tomar decisiones.
Fíjense lo que dice aquí. Me has hecho más sabio que mis enemigos. ¿Cómo? Con tus mandamientos. O sea que cuando tú vienes a la palabra de Dios, ¿cómo te hace Dios? Sabio. ¿Sí? La verdadera sabiduría es la aplicación del conocimiento. O sea, tú dices que tienes sabiduría, lo debes de aplicar. Porque muchas veces el conocimiento engendra monstruos. El saber mucho engendra personas egoístas, orgullosas. Es que yo sé. Pero cuando tú eres una persona sabia, no nada más lo sabes, sino lo practicas. Y esa es la verdadera sabiduría. Jesús dice que sus palabras las convertía ¿cómo? En hechos. Cuando tú le dices a tu hijo algo, ¿tú lo estás haciendo? Por ejemplo, hay veces que, en un ejemplo que puse una vez, de que el papá el sábado, el viernes que descansa, ya llega a la casa y empieza a ver que la panza como la mía empieza a crecer, y mañana me voy a correr a las 6 de la mañana y me levanto, niños, me voy a ir a correr. Llegan las 6 de la mañana y de casualidad está abierta la puerta del cuarto del papá y los niños se tienen que ir a la escuela, ¿no? Y a los hijos sí les decimos, párate temprano, mijito, porque tienes que ir a la escuela y tienes que hacer esto. Y de repente pasa el niño viendo a su papá, pues no, que te ibas a ir a correr. Ay, es que mejor la otra semana. No estoy siendo sabio, porque lo que yo tengo que hacer es poner en práctica. Si yo les quiero transmitir a mis hijos el deporte, ¿saben que el deporte es bueno? Y no porque seas cristiano no puedas practicar el deporte, ¿sí? Porque Dios dice que cuidemos nuestro templo. Este templo se tiene que cuidar. Tenemos que cuidarlo bien. Y si tú no sudas por lo menos 2 litros diarios o 1 litro, bueno, ¿cuántos sudan medio litro aquí? ¿Sí? Vamos, para la próxima semana cada quien va a traer su botellita, ¿sí? Así, a ver. Pero si no sudamos, ¿saben que eso provoca problemas en nuestra vida, en nuestro cuerpo? Pero nos hace sabios la palabra de Dios. Entonces es la aplicación del conocimiento. Al dejarnos guiar por Dios, podemos decir, soy sabio. Einstein fue el que descubrió la fusión nuclear. Pero imagínate que ese conocimiento, solamente sus fórmulas, él las hubiera tenido aquí y no las hubiera pasado hacia un escrito. ¿Tú crees que la bomba atómica iba a estar ahorita? ¿Tú crees que lo que él hizo de descubriendo la fusión nuclear y todo ese tipo de rollos, él lo hubiera llevado a cabo? No, porque él supo que era lo que tenía que hacer, más aparte lo puso en práctica. Cuando él supo que la bomba atómica iba a ser un desastre y que esa bomba iba a destruir parte de varios países y que va a ser algo terrible, él dijo, ¿saben qué? Yo no la voy a construir, porque él tenía el conocimiento y además tenía la práctica. Y Einstein no fue el que construyó la bomba, sino Oppenheimer, un alemán que trajeron de Estados Unidos para que él la construyera. Y de esa bomba hizo, en Hiroshima y Nagasaki, hizo un estrago de 200 kilómetros a la redonda. Pero porque él conocía, él sabía, por eso él no quiso. Así nosotros, cuando nosotros somos sabios, aplicamos los principios bíblicos. ¿Cuántos honran a su papá? ¿Cuántos honran a su mamá y a su papá aquí? ¿Sí los aman? ¿Cuántos no los están honrando? Y fíjense, es muy importante esto, porque nuestros días pueden ser prolongados. Vamos a Deuteronomio 6. Si guardamos sus mandamientos, podemos prolongar nuestros días. Y esto también se relaciona con los papás. Es triste ver a muchos ancianitos en los asilos que ya no los quieren, tienen 60, 65, 70 años y como están enfermos, ¿sabes a dónde los van a botar? Al CAIS. ¿Saben qué son los CAIS? Son los centros que recogen indigentes, que son del gobierno. Yo estuve yendo ahí como 1 año. Y hay muchos viejitos ahí, gente con dinero, que llegan los familiares a que les firmen el cheque, a que les firmen sus papeles de las casas y se las quitan porque ya no pueden, son personas que no se valen o ya no los quieren. Y es triste, eso no es honrar a los padres. Ellos se preocuparon por ti, ellos te dieron la vida, yo no sé cómo hayan sido, pero tú en ese sentido debes estar agradecido.
y de ninguna forma nosotros podemos echarlos a un asilo así. Vean ustedes aquí en Deuteronomio, si nosotros guardamos los mandamientos, Dios promete alargar nuestros días. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor Dios, nuestro Dios, mandó que les enseñase, para que los pongan por obra en la tierra a la cual paséis, ¿sí? Vosotros a tomarla, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos tus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Cuando tú vienes a la palabra de Dios y guardas los días, se te prolongan los días, es porque tú estás practicando los principios bíblicos. ¿Sabes que la medicina actual está valorando esto? Que dice que cuando una persona es obediente, por lo regular tiene una buena salud. Hablando de obediencia, ¿por qué se pueden prolongar más los días? ¿Cuántos de aquí eran alcohólicos? Yo era alcohólico. ¿Los demás no? 2, 3, 4, bueno. ¿Y los que no tienen sinceridad, por qué no? Ay, no es cierto. ¿Y sabes qué? Cuando nosotros, yo en ese tiempo, cuando vienes a los mandamientos de Dios, dice no te embriagues con vino, porque al final te ha de morder. O sea, ¿qué hace el vino con las familias? Te destruye. Cuando tú vienes a la palabra y le dices, ¿sabes qué, Señor? Yo te amo más que el vino y quiero dejar esto porque está destruyendo mi vida. Vienes a la palabra de Dios y te dice, no necesitas tomar nada. Lo único que necesitas es tomarte un Don Pedro o un San Marcos que están aquí todos los días y con eso la puedes hacer. ¿No? Sí, para que no se vayan los que están aquí, Y si quieres una botana, te avientas un salmo por ahí para que. Entonces, fíjate cómo Dios alarga. Por ejemplo, yo les he dicho, hemos hablado mucho de la amargura. La amargura, por lo regular, trae cáncer. Y la gente piensa que es una maldición de Dios el tener cáncer. A veces es tu maldición, porque Dios ya te ha hablado acerca del perdón. Porque Dios te ha dicho que tienes relaciones rotas. Si tú tienes relaciones rotas, eso te va a amargar. El tener relaciones rotas con una persona, el no estar capacitado, porque una persona que perdona es una persona que está capacitada por Dios. Y Dios dice, si tú no perdonas a mí, no me interesa que traigas 100,000 pesos aquí, que cantes muy bonito, que te revuelques y que saltes y que le digas, oh Dios, yo me bauticé, sí, ahí en Chinconcuá, no importa. Cuando tú dejas la amargura, si alguien está amargado aquí, yo creo que en este salón nadie lo está, ¿verdad? Pero cuando alguien está amargado, cuando viene la palabra, dice que sus mandamientos son dulces, ¿cómo qué? Como la miel. Y cuando una persona está almacenando ese tipo de cosas, ¿y por qué me pasó a mí? ¿Y por qué me hacen? Te amas demasiado. ¿A Jesucristo no lo mataron? ¿Guardó amargura él? ¿Guardó rencor? No, es que yo aquí, porque yo no sé por qué me hacen eso. Dios era Dios y murió en una cruz y Él soportó todo por ti y por mí. Y Él no dijo, ay, es que la única forma en que no puedas ser amargado es dejando la amargura de aquel lado. La única forma en que no puedas deprimirte es dejando la depresión allá. No dejarla llegar. Y cuando tú guardas los mandamientos, tu vida es prolongada. Yo conozco a un señor que durante muchos años fue alcohólico, 20 o 30 años alcohólico. Llegaba en la casa y ahí empezaba a gritar, ya sabíamos quién era porque quién sabe qué más tantas cosas decía, ¿sí? Y luego había una bajada y bajaba, que luego había un carro por allá y se estrellaba contra el carro. Bueno, déjame decirte que ese señor dejó de tomar y su vida es mejor. Mejor se murió su hijo de alcohólico que él ya tiene como 78 años. Y ese señor todavía vive y anda con su bastón. Cuando tú practicas esto, tus días se te prolongan. Y se te prolongan, ¿por qué? Porque hay sanidad interior. Cuando tú vienes a Jesús y reconoces que a Él lo mataron, Él fue inocente, tú y yo somos pecadores, todo el mundo es pecador, ¿sí? Cuando reconoces que Él era inocente, que a Él lo mataron por ti y por mí, y que vemos injusticia en la tierra, decimos, bueno Señor, yo soy pecador, pero a ti
A ti te mataron siendo inocente y no te amargaste y perdonaste. Nuestros días son prolongados. Sí. Hay otra bendición si nosotros guardamos su palabra, que Dios promete que no te vendrán las plagas de Egipto. Mucha gente está enferma y tiene los mismos problemas del estrés, de la depresión. Yo no, a veces no entiendo muchas cosas. No es malo que estés deprimido, que pases 1, 2, 3 días, pero si es una forma de vida en tu vida, el estrés, la depresión, entonces sí estás mal. Y a eso se le llama pecado. Y a veces nosotros nos contaminamos. ¿Cómo camina la gente? Tú tienes a Dios. Si te quitan tu trabajo, ¿a quién tienes? ¿Sí? Si Dios se lleva a tu esposa, ¿a quién tienes? Si se lleva a tu esposo, ¿a quién? Tienes a Dios. A Dios tienes. Y cuando nosotros tenemos a Dios, Dios empieza a funcionar de una manera correcta si nosotros guardamos el pacto. La palabra pacto es algo indisoluble. Él lo ha prometido. Él ha prometido que si tú le buscas, Él va a añadir todo a tu vida, todo. Son promesas de Él y Él no viola su palabra. Vean ahí en Éxodo capítulo 15, versículo 22 al 26. Y habla acerca de que si nosotros guardamos sus mandamientos, Él no va a permitir que ninguna de estas plagas nos alcance. 22. Dice: hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque sus aguas eran amargas, y por eso le pusieron el nombre de Mara, esto es amargura. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó al Señor, y el Señor le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, y ahí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyen, fíjense, si oyen atentamente la voz del Señor tu Dios, y hacen lo recto delante de mis ojos, y dieres oído a mis mandamientos, y guardas todos mis estatutos, ninguna enfermedad, ningún estrés, ninguna depresión, ni ninguna amargura, ni ninguna cosa, ¿sí? ¿Qué dice? De las que envié yo a Egipto, te enviaré a ti, porque yo soy el Señor tu sanador. Hay más o menos 9 formas de conocer a Dios. ¿Alguien de aquí Dios lo ha sanado? ¿Puedo ver su mano? Qué bueno. Ya lo conoces como Dios tu sanador. Puedes confiar que es Dios tu sanador. ¿Alguno lo conoce como su Dios de paz? ¿Sí? ¿Le ha dado paz en los momentos de angustia, en los momentos? ¿Alguien lo conoce como su Dios de justicia? ¿Sí? ¿Alguien lo conoce como su Dios Jireh, Dios proveedor? ¿Sí? Y fíjate que muchas veces conocemos a Dios de una faceta. Dios es mi Salvador, pero muchos no hemos experimentado la sanidad. Muchos no hemos experimentado la paz, muchos no hemos experimentado su justicia, su provisión, porque nosotros nos convertimos en proveedores. ¿Sí se han dado cuenta de eso? O sea, qué bueno que trabajemos, eso es bueno, y Dios lo dice. Pero más que para proveer, ¿sabes por qué Dios te dio un trabajo? Porque Dios es creativo. No te lo dio para que tú ganes dinero. La gente piensa eso, pero ¿sabes qué? Te lo dio también para que tú estés ocupado, para que tú seas una persona creativa. El dinero es algo posterior al trabajo. Por eso, una vez escuché una frase de una persona inteligente, que me parece que en este caso es inteligente, que dijo: yo por eso no trabajo, porque lo que hago, ¿sí?, es lo que más amo. Y él hacía lo que le gustaba, no lo hacía por ir a trabajar. Cuando tú vas a un lugar y amas lo que haces, no lo tomas como trabajo. Ni siquiera te importa a veces el dinero, porque tú sabes que si trabajas vas a tener el dinero, ¿o no? Eso es lógico. Pero cuando tú haces algo y lo haces por una ley, no lo disfrutas. Pero cuando haces algo porque lo amas, entonces, ¿cómo lo haces? ¿Tú crees que los jugadores que estén ahí ahorita, que van a ir al mundial, estén amargados? Ay, vamos a ir a Alemania, yo no sé, estoy tan amargado por ir para allá que… No,
Así nosotros cuando venimos a Dios, Dios nos puede sanar. Pero fíjate, en esta había aguas amargas. ¿Cuántos tienen aguas amargas? Porque te dejaron, porque te corrieron, porque tuviste un pleito, porque te hicieron cara de cochinita pibil, ¿sí? Yo no sé. ¿Por qué? Cuando viene y Dios echa ese árbol a tu vida, ¿qué pasa? Ese árbol se empieza a endulzar. Esa agua empieza a endulzarse, perdón, cuando echan ese arbolito, ¿sí? Cuando Dios empieza a hablarte a tu vida, empieza a desaparecer la amargura, la angustia, el dolor y muchas otras cosas. Pero también cuando guarda los mandamientos, Dios promete que las enfermedades que están pasando ahorita, como el SIDA, como el ébola, como el estrés, como la depresión, que son ya enfermedades ya muy fuertes ya ahorita, ¿sabes? Hemos encontrado niños que ya tienen úlceras por nerviosismo. Me he encontrado niños amargados que no se quieren casar porque sus papás no ponen el ejemplo. Oye, mijita, y ahora que estés grande te vas a… No, yo ni siquiera me caso. Hay algo que ha amargado su vida y ¿sabes qué? Necesitas a Jesús para que esas aguas que hay dentro de ti, al venir la palabra, puedan endulzarla y te puedan hacer una persona diferente. Si tú guardas, yo no he visto ninguna persona, fíjense, y conozco varias, que se aplica a Dios y esté abajo. Una persona que aplica los principios bíblicos siempre es una persona que va a estar arriba, pero no para humillar a otros, sino porque Dios lo bendice. Si tú y yo aplicamos los principios bíblicos, entonces Dios te va a prosperar en todas las cosas como comenzamos, en todas. Si la mujer se somete al marido, ¿sí? O se somete o la somatas, ¿verdad? Pero si la mujer se somete al marido, ¿tú crees que cómo va a estar el marido? ¿Sí? ¿Cómo va a estar el marido? ¿Sí? Y la esposa, si el marido trata bien a la esposa, ¿cómo va a estar la esposa? ¿Cómo va a estar? Y si el papá trata bien a su hijo, y si el hijo trata bien a su mamá, ¿cómo va a estar esa familia? Entonces, si tú practicas lo que dice ahí, y saben, a veces nosotros hacemos esto: si tú no me besas, si tú no me visitas, si tú no me quieres. Pero qué padre es conocer gente que aún a pesar de los problemas pueden decir: ¿sabes qué? Mi amor es más grande que lo que tú me hiciste. ¿Y sabes por qué lo hago? No lo hago específicamente por ti, lo hago porque Jesucristo murió por mí en una cruz y resucitó y está vivo. Y cuando nosotros pensamos de esa manera, te quitas ese problema de decir: ay, nadie me quiere, todos me odian, ¿sí? Yo no sé por qué me pasa esto a mí. Y luego cantan esa, me dicen el abandonado por ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre estamos pensando nosotros. Y el amor, fíjate, de Dios es tan impactante que Él no le importó lo que seamos tú y yo. Él no te dijo: ¿sabes qué? Yo quiero que tú me ames, yo quiero que tú me des. ¿Te dijo eso? ¿Qué te dijo? Ven a mí si estás cansado y cargado, y yo te voy a hacer descansar. Y cuando ese amor impacta nuestro corazón y lo entendemos, de decir: te voy a dar esto aunque no me des nada, aunque me traiciones te voy a dar esto, aunque me hagas daño te voy a dar esto. Entonces cuando tú comprendes ese amor, estás en la victoria. Cuando tú piensas que necesitas ser amado, por eso les digo a los matrimonios, más que el matrimonio para ser feliz, ¿para qué sirve? ¿Perdón? Para ser mejores, para madurar. Porque muchas veces el matrimonio, mucha gente se casa, es que me voy a casar para ser feliz. Primera cosa que está mal.
porque la felicidad se busca cada día y para eso se necesita madurar. Y lo que te madura es tu matrimonio, es el ring que Dios utiliza para formar tu carácter y el mío. ¿Sí? Aquí las aguas estaban amargadas. ¿Cuántas familias hay amargadas que necesitan que se les eche ese arbolito? Y a veces estamos amargados y no, es que yo no. Y sonreímos, ¿no? ¿Se acuerdan de Ezequías? Él tenía paz por todos lados, pero había amargura en su corazón. Y esa amargura dice que le levantó una úlcera maligna, que es la palabra egelcos, que significa úlcera maligna, que también se traduce como cáncer. Tú y yo necesitamos una liberación y necesitamos que Dios cambie nuestras vidas. Me gustaría que fuéramos ahí ya para terminar a San Juan, capítulo 15, San Juan 14, versículo 27, y hablando de esta paz que tú necesitas. Tú puedes venir hoy a Dios y obtener la paz que estás buscando. Hoy, fíjate lo que dice aquí. La paz, ¿qué dice? ¿Ya te la dejó? Tú puedes hoy mismo decirle: Señor, yo quiero tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Ya te la dio o no? Ya la tienes. ¿Quién de ustedes, si se preocupa ahorita, puede arreglar sus asuntos? ¿Quién de ustedes, si está preocupado ahorita, por preocuparse puede arreglar sus asuntos? Dile: Señor, yo quiero tu paz. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo para ustedes. Oye bien esto, esta palabra te la regalo, está en Jeremías 29:11. Yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Dios quiere darte muchas cosas y dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La pregunta es: ¿vale la pena aplicar los principios bíblicos? ¿Tienes alguna recompensa, algún beneficio por practicarlos? Te voy a dejar una tarea si quieres. Ve en la Biblia a todos los que practicaron los mandamientos de Dios y saca conclusiones. Abraham, Jacob, David, Isaías, Jeremías, y ve que aunque pasaron por problemas, ellos eran personas que, si muchos de ellos no tuvieron dinero por lo que sea, sí, pero había algo muy especial en ellos: la paz. Y tú necesitas paz. No quiero que vayas a llegar a tu casa, sí, y que le vayas a decir a tu esposa: paz. De esa no, de la paz que sobrepasa el entendimiento. Y ahí en San Juan 15:7, fíjate, con esto finalizamos. Es un beneficio. Si tú guardas los mandamientos vas a tener paz, pero no nada más una paz con la gente, sino una paz contigo mismo. ¿Cuántos de aquí no tienen una paz interior? ¿Cuántos de nosotros estamos anhelando: Señor, dame esa paz que necesito, me siento turbado por tantos problemas y necesito de tu paz, Señor, que me des la confirmación de que tú estás conmigo? Pues yo quiero decirte que Dios hoy está contigo, porque tú eres un hijo muy amado y Él dio su vida y derramó su sangre por ti. Imagínate si no te quiere, si no te ama. Él está preocupado por lo que te pasa, pero solamente dice: entrégame tu corazón y practica mis mandamientos. Y si tú los practicas, vean lo que dice en el 15:7: si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, ¿qué dice? Bueno, dice: pida todo lo que quieras,
Pero en primera de Juan dice que sea conforme a su voluntad. Porque a lo mejor ahorita quieres un yate, ¿no? Pero ¿para qué lo quieres aquí? Dice que lo que pidamos conforme a su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para ti? Número 1, que la palabra de Dios quite tu hambre de lo que tú tienes hambre. Número 2, que tu vida pueda ser prolongada. Número 3, que puedas tener paz. Número 4, que estos mandamientos te traigan salud y no enfermedad. Y que tú puedas ver que si nosotros guardamos los mandamientos, imagínate un hijo obediente que su papá le diga: oye hijo, córtate el pasto, y lo hace. Oye hijo, ¿sabes qué? Necesito que me laves el carro porque voy a ir al trabajo, etcétera, y lo hace. ¿Cómo se sentirá el joven y cómo se sentirá el papá? Pero la rebeldía está ligada a otro papá, al diablo. Y cuando uno se rebela, ¿cómo se siente el papá y cómo se siente el hijo cuando no se obedece? Sí, se rompen las relaciones. Yo he visto hijos que han roto las relaciones con sus padres por esa situación, y los padres con los hijos, ¿sí? Pero lo importante de esto es, dice Dios en su palabra: guarda, si permaneces en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y os será hecho. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seas así mis discípulos. Un mandamiento, dice Jesucristo, que nos deja. Las iglesias no se conocen porque hablen en lenguas. Las iglesias no se conocen porque sanen, o una persona esté sanando, o se hagan milagros y se caigan. En eso no se conoce una iglesia con poder. ¿Sabes en qué se conoce una iglesia con poder? En que nos amamos los unos a los otros. Y por eso aquí no nos llamamos hermanos, aquí tratamos de ser hermanos. Porque es muy fácil decir: adiós hermano, ¿necesitas algo hermano? Por eso no nos llamamos hermanos, porque a veces es un cliché. Mejor ponlo en práctica y sé un hermano verdadero. Mejor, si alguien necesita algo, practica los mandamientos que dice que es bueno visitar a los huérfanos, a las viudas, a orar por ellas, a los que tienen necesidad. Hazlo, eso es ser un hermano. Guarda los mandamientos y yo te aseguro que vas a ser persona exitosa. No importa, a veces sí nos duele lo que nos hacen, pero siempre que te hagan algo, mira a la cruz y ve que a él lo mataron por ti, y que él padeció por ti, lo clavaron en una cruz, lo mataron, lo torturaron. Y sabes, algo impactante es de que aún a pesar como tú y yo somos hoy, y siendo cristianos, Dios nos ama con todo su corazón y nos anhela celosamente. ¿No te impacta esa clase de amor en la cual Dios está diciendo: ven a mí? O sea, no estés más allá. O sea, yo quiero juntarte, quiero anhelar, quiero juntar a tu familia, quiero bendecir a tus hijos juntos. Cerremos nuestros ojos, por favor. Señor, la única forma en que nosotros podamos tener una vida interior sana es el obedecerte, Padre. Yo te pido por cada uno de los que están aquí, porque tú obres en nuestra vida y nosotros podemos tener como un mandamiento así muy dulce tus palabras, y que estas palabras puedan llenar nuestro corazón y saquen la amargura que en él hay. Bendícenos, Señor, y guárdanos. Padre, yo te pido por las personas que en este momento han decidido servirte, que de alguna forma ahorita tú les has estado hablando en el hecho de que pues tú quieres que ellos hagan algo para ti, Señor, en esta congregación. Yo te pido, Padre, porque tú toques sus vidas y ellos puedan obedecerte, Señor, que no retarden ese llamado tuyo para hacer algo, Señor, para ti. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre. Sana nuestras heridas, Señor. Sana, Padre, nuestras dolencias, porque tú has venido a eso, a sanarnos y a liberarnos, Padre. Y tus mandamientos son más dulces que la miel.
la cual destila del panal. Perdona nuestros pecados, Señor, y líbranos de todo mal. Bendice a las familias, a los hijos, a los padres, a las mamás, Señor, cada uno en su trabajo. Padre, yo te pido que tú les bendigas y que ellos puedan comprender que la forma de ser sabios es la forma que tú estableces. Tú dices que el príncipe